Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí estamos grabando. Estoy terminando de ver para poder ver el chat en la otra pantalla, por si quieres usar el chat. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo bien? Mi internet no me está jugando ninguna pasada mala. Genial, bien. Bueno, como dijo Lucas, hoy clase teórica en un día de práctica porque, bueno, los feriados son así, generalmente en el primer cuatri de la materia. Vamos a ver lo que... Sí, yo creo que tiene razón Lucas, es un poquitito el alma de esta materia, que es el tema de tipos de datos abstractos. Vamos a estar viendo un montón de conceptos sobre eso. Obviamente vamos a ver lo que es un tipo de dato abstracto, pero la idea no solo es esa, sino que entiendan cuál es la idea atrás de eso. Vamos a estar viendo particularmente todo el cuatrimestre tipos de datos abstractos. Varias de las teóricas vamos a ver tipos de datos abstractos nuevos conmigo, así que spoiler alert. Y no mucho más, tampoco vamos a ahondar mucho en eso. No estuve en la primer clase, no sé si hubo alguna rondita de presentación o no, pero esta es la primera que tenemos nosotros, así que me presento, aprovecho así de paso rompemos un toquecito el hielo. Nicolás Iván Sirikowski, me recibí en la Facu, estoy como docente en esta cátedra actualmente, generalmente en la parte de clases teóricas, capaz en alguna manito en prácticas puedo llegar a dar también, pero bueno, más que nada en la parte de teóricas, también como corrector, así que algunos me van a tener como corrector en TPS. También doy clases de arquería en FIUBA, también, esos son los sábados. Si interesados, inscripciones están abiertas o por abrirse. Actualmente, obviamente, no es mi principal trabajo docencia, aunque me encantaría, sino que estoy trabajando para una empresa de afuera, como ya ni sé qué es el título, pero Project Coordinator, consultor, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente por algunos comentarios que fui tirando en el chat ya deben haberse dado cuenta, me gusta el gaming. De hecho, estoy medio haciendo un cursito también de eso. Si bien programar no es mi actividad principal hoy en día, el laburo, trabajo con programadores, trabajo con clientes, estoy todo en ese ambiente. Intento aprender piano, me encanta el café, me van a ver hoy tomando café probablemente, ya sea mío o comprado, porque hoy tuve que comprar. Juegos de mesa, juegos de escape, bueno, arquería, sé, ponele que japonés estoy aprendiendo, piano, me gustan un montón de cosas. Generalmente me gusta que participemos en clase. A veces la virtualidad es súper cómoda, a veces extraño un poco el poder tener más interacción en vivo con las clases por un tema de participación. Sí, lo que les voy a pedir siempre, yo voy a estar mirando el chat, me gusta que participen, siento que está bueno el feedback de poder tener una idea de si están entendiendo o no están entendiendo, no tengan ningún miedo a hacer ningún tipo de pregunta que a ustedes les pueda parecer boba o que están pidiendo que se repita algún concepto de la clase, es para ustedes y traten de aprovecharla lo más posible. Los invito en serio a participar, generalmente trato de hacer las clases interactivas, a veces hay temas que no se prestan tanto para eso, pero siempre se va a intentar hacer eso. Les pido desmutearse, si es posible, generalmente es más rápido y es más fácil y también queda grabado porque ustedes pueden volver a ver la clase y buscar fácilmente las preguntas. El chat obviamente no aparece en display, yo voy a repetir lo que vaya leyendo, pero en serio están invitados a eso. Mientras más participación hay, más creo que les va a servir a ustedes igualmente. De vuelta, cualquier cosa que no se entienda, cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, me avisan. Voy a agarrar un caramelito para la garganta porque espero no caer, pero hay mucha gente alrededor mío que está cayendo porque están empezando a refrescar y espero no caer yo, pero me duele un poco. Siempre trato de arrancar con un pequeño resumen de lo que vamos a ver en la clase. En particular hoy, como vimos, tipos de datos abstractos, pero vamos a arrancar con el concepto de abstracción. Vamos a repasar, porque esto ya lo saben, que son los tipos de datos. Vamos a ver un concepto que es el qué y el cómo, y van a entender un poquitito más por qué. Vamos a estar viendo un poquito de ejemplos e implementaciones, y al final de la clase les voy a estar hablando brevemente del proceso de desarrollo de software. Esta es una materia del principio, por eso me parece que está bueno hablar un poco de esto, más allá de que capaz ya lo saben,
pero siempre me gusta hacer un refresh de eso. Y finalmente vamos a cerrar con ventajas de usar tipos de datos abstractos. ¿Qué más? Bueno, no, esta es una clase corta. La que viene no lo es tanto porque vamos a ver nuestros primeros TDAs, pero después de la clase, como dijo Lucas, van a ver un poco de testing también. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar o algo? Siempre voy a tratar de hacer las pausas cuando vemos una partecita de las diapos, pero sé que ahora no vemos nada. Nada más quiero saber si hay alguna duda o alguien quiere preguntar algo. Si no, seguimos. Obviamente, si hay silencio, voy a suponer que todos están ok y que no hay ningún problema, pero de vuelta, pueden desmutearse cuando quieran. Otra cosa que suelo hacer, creo que en casi todas las clases, es tirar una pregunta de manera de empezar a pensar, ¿no? Recién empieza la clase, todavía no sabemos, o la mayoría no sabe del tema que vamos a tratar, algunos capaz sí. Pero bueno, siempre trato de tirar alguna pregunta como para empezar a hablar o a pensar sobre el tema que vamos a tener antes de tener una definición en la cara, ¿no? En particular hoy, la pregunta es ¿qué tienen en común estas cosas? En pantalla deberían estar viendo dos son juegos. Uno es el Pictionary, calculo que todos lo jugaron en alguna de sus 1000 versiones. Dígalo con mímica o charadas, creo que se dice en otros lugares. Y el otro seguro que lo vieron también, o espero que lo hayan visto mínimamente en el colegio o en alguna clase de física, que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué creen que tienen en común? Esto es espacio para ustedes, este tipo de cosas. O sea, ¿en qué se parecen o qué intentan hacer, qué intentan relacionarse? ¿Qué creen? Que Sí. buscan imitar algo de la realidad, más o menos, Sí. ¿De qué forma? Pregunta para vos o pregunta para cualquier otro que se quiera desmutear, ¿eh? No necesariamente. de manera más simplificada. Me gusta esa definición. Gracias, creo que Mariana. Se me apagan rápido los nombres, pero creo que lo llevo ahora. Sí, sí. Bien. Manuel también escribe en el chat, comunicar algo de forma abstracta. Sí, obviamente tiene una idea de la abstracción. O sea que, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere arriesgar alguna otra cosa o tirar otra relación? De vuelta, todo vale. Es para que empecemos a pensar en el tema, más que nada. Bien. Como dijo su compañero, como dijeron ahí en el chat también, se está tratando de comunicar algo, ¿no? Primero que nada, obviamente, por las dudas, Pictionary se está intentando comunicar algo, se está intentando comunicar para otro equipo a través de un dibujo, una idea o un concepto, a través del diálogo con mímica, a veces es un nombre de película, un nombre de libro, un nombre de algo, y cuando es un tema de física, nosotros estamos haciendo una simplificación de la realidad. Esa simplificación de la realidad, por las dudas, ¿Brandon? Sí, Brandon, tenés la cámara abierta. Por las dudas, aviso. Justo ahí lo vi en el chat. Entonces, se está intentando hacer una abstracción, ¿no? de todo esto. Se está intentando comunicar algo y la palabra clave acá es la que dijo su compañero, que es simplificar. Se está intentando simplificar un concepto. Obviamente, cuando yo estoy haciendo sobre todo un diagrama de cuerpo libre, para resolver un problema de física, a mí me interesa saber la fuerza que se le aplica a un objeto, el peso, si es que está apoyado en alguna superficie, y la fuerza de la normal, que es una fuerza opuesta que está obteniendo al peso en este sentido físico. Las cosas que serían qué tipo de objeto es, por qué lo quiero mover, etcétera, etcétera, la verdad que no nos interesan en este caso. Y lo mismo pasa un poco con el Pictionary. Acá hay un dibujo de un humano. Con saber que es una persona y que está haciendo una acción, la verdad que no nos interesa si esa persona es alta, es baja, es gorda, es flaca, tiene pelo, no tiene pelo. No nos interesa porque estamos tratando de transmitir otra idea, ¿no? Y eso me da lugar a que hablemos un poquitito de los conceptos. El primero y uno de los más importantes para tipos de datos abstractos es el concepto de abstracción. ¿Qué creen que es el concepto de abstracción, no? Ahora, pregunta para ustedes también, antes de empezar a dar yo la definición. ¿Qué creen que es abstraerse o qué creen que es el concepto de abstraerse? Ahí tienen un chiste muy conocido que ahora se los cuento si quieren. Chiste.
Algo como en álgebra que se piensa todas las ecuaciones con números, o sea, con números, con letras, tipo que trata de hacer una expresión de otra manera. Sí, ¿y por qué estás tratando de hacerlo de otra manera? Más que álgebra te diría que pienses en física, pero igual en álgebra vale también. Es más complejo el concepto de abstracción ahí, pero sí. ¿Qué se está haciendo para generalizar? Para generalizar, sí, sí, es para generalizar. Ahí Rafael dijo para generalizar por las dudas. ¿En pos de qué? ¿O qué estamos haciendo? Por ejemplo, acá este es un chiste muy conocido. Esto es assume the spherical cow in a vacuum. ¿Qué significa eso? Es un chiste, comillas, si se le puede llamar chiste, o una anécdota. Capaz algunos la escucharon, capaz nunca la escucharon, pero resumido rápidamente había un granjero que tenía una granja de vacas queda mal, ¿no? Tenía una granja con vacas lecheras. Estaba teniendo un problema en particular, que era que las vacas no estaban produciendo, no estaban produciendo leche y obviamente parte de su negocio se estaba viniendo abajo. Enfrente de la granja tenían una universidad de ciencias exactas y como el granjero asumía que eran científicos y que lo podían ayudar con su problema, cruzó, habló con la gente de la facultad y le dijeron que sí, que encantados le podían dar una mano. Baja un científico con un ejército de estudiantes de física, toman 1.000.000 de medidas, se fijan un montón de cosas sobre las vacas, mediciones, etc. El granjero no entendía mucho, pero eran científicos. Y le dicen que en unos días ya le iban a traer una propuesta para arreglar todo lo que le estaba pasando. Pasan el tiempo, vuelven los científicos y le dicen que con todas estas propuestas que le estaban trayendo, todas soluciones, la granja iba no solo a arreglar el tema de la productividad, sino que iba a efectivizarse al 200%, no sé, un número bizarrísimo. El granjero se pone súper contento, empieza a leer el informe que le dan y el principio era que todo esto iba a funcionar siempre y cuando se asumía que la vaca era esférica y estaba suspendida en el vacío, ¿no? Fuera del chiste, comillas, de eso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un chiste? ¿Cuál fue el problema que le pasó al granjero con los científicos en este caso? ¿O qué creen? ¿O por qué creen que es un chiste, aunque no sea tan gracioso? Busca simplificar un problema para que de esa manera sea más fácil de resolver. Sí, pero ¿por qué no le funcionó? Porque, por ejemplo, ahí los científicos lo simplificaron. Dijeron, bueno, supongamos que la vaca es esférica y está suspendida en el vacío. ¿Eso sirve? ¿Sirve simplificar de esa manera? Se tiene que hacer bien. Claro, bueno, exactamente. El hacer bien es lo que me interesa en este caso, porque si bien nosotros tenemos abstracción, ustedes hacen abstracción todo el tiempo, chicos. O sea, si su cerebro realmente no se abstrajera de toda la información, de toda la cantidad de información que recibe por todos nuestros sensores, audición, visión, bla, 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 estaríamos mal, estaríamos para atrás, no podríamos ni llegar a procesar todo el mundo que nos rodea. El cerebro, créanlo o no, usa mucho la abstracción, ¿no? Tendría que haber ido a la de ingeniería. Probablemente, o capaz no tanto, porque en la de ingeniería tampoco sé si lo iban a ayudar. Acá el problema, como dijo su compañero, es hacer esto bien. ¿Qué significa hacer bien una abstracción? ¿Qué significa hacer bien o hacer mal una abstracción? ¿Qué creen? ¿A qué le tienen que dar bola? En el caso de la vaca, ¿es correcto asumir que la vaca puede ser esférica y estar suspendida en el vacío para solucionar lo que sea que le está funcionando mal a ese señor? Y tendrías que quedarte con lo esencial del problema. Entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos trasladando a no solamente lo que hay que abstraer, sino a por qué y si tiene sentido abstraer algo. Asumir que una vaca está esférica y suspendida en el vacío a este señor no le iba a solucionar nada. Probablemente el problema que estaba teniendo este señor era un problema
bromatológico, bromatológico no, pero biológico, de veterinaria. Si tenías una facultad de veterinaria, probablemente iba a ser más interesante lo que hubieran descubierto. Biología, cualquier cosa referente al funcionamiento o no de la salud de una vaca. El tema es que acá tenía todos tipos físicos y los físicos te pueden solucionar un montón de problemas, pero relacionados con la física. Entonces, el concepto de abstracción un poco va para ese lado, ¿no? Separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solamente en el pensamiento. Dicho de una manera un poco más coherente, nosotros tenemos que separar en el concepto de abstracción, y ahora van a ver por qué esto está relacionado en el mundo de la informática, tenemos que separar lo que nos importa. ¿Por qué algo nos importa? Y además, si nos importa para resolver este problema. El color de la vaca no nos interesa. Que la vaca esté o no en el vacío sí nos interesa, porque la vaca tiene que estar viva y en el vacío no va a estar viva. Etcétera, etcétera, etcétera. El peso de la vaca nos importa y probablemente porque está ligado a cómo funciona biológicamente y cuándo da leche o no. Seguimos. Si a ustedes les interesaría, no sé, la carne de vaca, ahí ya les interesa la alimentación de la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. De lo innecesario nos olvidamos. No nos podemos cargar de cosas que no nos interesan para un problema porque lo estamos llenando de información que no necesitamos. Bien. Entonces, todo esto se resume a qué consideramos, cómo nos abstraemos de algo con las cosas que tenemos que tener en cuenta para resolver el problema y cuáles cosas son irrelevantes para el problema. Esto no solamente les va a ayudar para programar, sino que también les va a ayudar un montón para ser más ágiles a la hora de leer un enunciado, de leer cualquier tipo de problema que tienen o de cómo resolver rápido un problema, en este caso de programación, pero de cualquier otro tipo de cosas también, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber diferenciar la info importante de la info que no les esté importando. De hecho, tengo un par de ejemplos. Entonces, no es por qué, es para qué estamos haciendo la abstracción. Pausa un segundo el tema de la abstracción. Ahora voy con un tema que ustedes conocen de algoritmos 1 o de otras partes de programación. Tipos de datos, no abstractos, tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocen ustedes? Enteros, bool, char, booleanos, Bien. las variaciones de enteros, que si son Sí, large, short, son un montón. Ok, bien. Y si yo tuviera que pedirles a vos o a cualquier otro compañero, ¿cómo me definen un entero, por ejemplo? ¿No? Yo les digo, ok, no sé bien qué es un entero. ¿Cómo me lo explicás? ¿Cómo empezás a explicarme una variable entera? ¿Qué me decís? es un valor numérico entero, Ujú. o sea, sin coma, que a la hora de utilizarlo funciona como un valor numérico. Ok, me quedo con eso. ¿Alguien más quiere decirme algo? Su compañero dio una definición. ¿Alguno más quiere agregar algo más de info si yo no supiera lo que es un entero? Se pueden hacer operaciones con el entero. Me gusta. Ok, bien. Entonces, tenemos dos cosas. Un compañero dijo, che, resumido, me dijo, es un número. Otro compañero me dice, che, no solamente es un número, sino que además puedo hacer ciertas operaciones. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué operaciones? Y ustedes me van a decir, bueno, se lo puede sumar, se lo puede multiplicar por otro, restar, dividir, bla, bla, bla. Entonces, si me voy al resumen de esas dos cosas, yo puedo definir un tipo de dato como el conjunto de todos los valores posibles, es decir, lo que me dijo su compañero, es un número sin coma, o sea, es un número entero, y las operaciones que yo puedo hacer con él. Puedo restar, puedo dividir, puedo sumar, bla, 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 bla. Eso me define un poco el universo de un tipo de dato. Si yo te lo tengo que explicar y vos no sabes lo que es entero, es un conjunto de valores. Si yo me quiero poner a hilar fino, bueno, va entre menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, implementado como complemento 2, bueno, eso ya es un montón, ¿no? Pero realmente no puedo expresar un número más grande o más chico que este rango porque se me va.
las operaciones que yo puedo hacer, suma, ejemplo, 5 más 3, resultado, resta, multiplicación, división, resto. ¿Sí? Ahí yo puedo definir un tipo de dato. ¿Bien? Entonces, antes de irme para esto, quédense con ese concepto también, porque por ahora vimos abstracción, simplificamos la realidad. Por otro lado, tenemos los tipos de datos y la explicación de cómo se hace un tipo de datos es también haciendo una pequeña abstracción diciendo, mirá, básicamente es un conjunto de valores y un conjunto de operaciones. ¿Sí? Siguiente concepto. Generalmente las teóricas van a ser un poco así. Primero vamos a ver un montón de conceptos y después los hilamos todos para terminar de llegar al tema que queremos llegar. ¿Sí? Siento que es la mejor forma de hacerlos pensar y de tener una línea lógica que lo explica. Feedback siempre se acepta. Antes de que vaya con el siguiente concepto, ¿se entendió? ¿Se entendió el concepto de abstracción? ¿Se entendió el concepto de lo que es un tipo de dato? Un mini repasito. Excelente. Bien. Cualquier cosa, de vuelta, repetir, esto porque es la primera clase. Después ya asumo que saben que me pueden frenar, pero me dicen, che, Nico, volver para atrás. Che, Nico, no entiendo tal cosa. Y vamos. Siguiente concepto. El qué y el cómo. ¿Alguno alguna vez escuchó hablar de caja negra y caja blanca? Del concepto, ya sé que escucharon hablar de una caja negra y una caja blanca. A lo que me refiero es el concepto de caja negra, el concepto de caja blanca. ¿Alguno? Sí, sí. Hay algunos que no, pero la gran mayoría sí. ¿Querés arriesgar algo de lo que escuchaste o te acordás? Sí, caja negra era, a ver, funcionan similar a funciones en el sentido de que vos le das un input y te devuelve un output. La diferencia es que vos, caja negra, no sabes cómo funciona y cómo te da ese resultado. O sea, sabes que hace algo y no sabes cómo. Ok. Y caja blanca sí. Bien. Perfecto. Por las dudas, ¿tiene que ver con eso? Es eso. Vamos a ahondar un poquitito más en ese concepto. Para los que lo siguieron, genial. Si alguien quiere acotar algo más, dígamelo ahora, antes de que me vaya para otro lado. Bien. A ver, a mí me gusta a veces hacer el ejemplo con una máquina de café. No porque me guste el café, sino porque siempre creo que es algo bastante fácil de entender y que seguro en algún punto consumieron o por lo menos vieron. Si no, máquina expendedora de la bebida que les guste a ustedes. Como dijo su compañero, si yo no tengo ningún tipo de conocimiento de lo que es una máquina de café o máquina expendedora más allá de cómo se usa, yo voy, pongo plata, elijo el café, sale vasito, sale bebida, sale azúcar o no, me voy, tengo café. Yo no sé cómo funciona la máquina de café. Para mí, como usuario de máquina de café, si hay dos duendes mágicos que van a la tierra del café una vez que consiguen metales preciosos en forma de moneda, los transmutan, los transforman en líquido y lo ponen en una taza y me lo dan, es totalmente equivalente a si soy un ingeniero de máquinas de café y sé exactamente todo lo que está pasando dentro de una máquina de café, supuestamente. Y las dos son, comillas, válidas para lo que es un usuario, chicos. Pónganse un segundo en el lugar de un usuario. ¿Cuántas cosas hay que ustedes hoy en día funcionan, las usan y no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan? Bueno, eso es una caja negra, básicamente, ¿sí? Y eso es un approach que para testing lo van a tocar con Lucas probablemente, que es un approach de el qué. Acá no me importa en esta postura, cuando yo me paro desde el lado del usuario, de qué tiene que hacer, de qué es lo que hago. Estamos hablando de las operaciones, como las operaciones que yo les preguntaba en su momento del tipo de dato, ¿no? Nosotros nos interesa saber qué puedo hacer con una cosa. ¿Qué hace esto? Es una caja negra, no sé cómo lo hace, yo solo sé que lo tengo que hacer. Si alguno trabaja o está pensando en trabajar, ese es un rol de análisis funcional de una solución. ¿Qué cosa tiene que hacer el programa que yo tengo que programar? Yo no les estoy, cuando les hablo en un enunciado o en un examen, yo les digo lo que hay que hacer. Ustedes se encargarán del cómo. Y de hecho hasta les podría decir, no es mi problema el cómo, yo te tengo que decir el qué.
Y si me preguntás cómo lo hago, Nico, y te digo, y no sé, yo te estoy dando el problema a vos. Yo te digo, che, tengo que hacer una máquina que si le doy plata, me la convierte en café. Eso es todo lo que les interesa a ustedes. Ok, eso es una implementación de caja negra. Yo, como dijo su compañero, entra un input, entra monedas, sale café. ¿Sí? Entra un 2, entra un 3 y sale el 5. Estamos suponiendo que suma, pero la realidad es que no tenemos información de adentro. Mucho más distinto es el approach de el cómo. Cuando estoy hablando del cómo, y ahora ya no me estoy parando en la forma, en la postura de un usuario, empezamos a hablar en cómo algo está diseñado, cómo algo está implementado. Nos interesa la estructura interna, nos interesa la forma en la cual llevo a cabo algo, es decir, cómo lo hago, ¿no? Esto se conoce como implementación de caja blanca o postura de caja blanca. También lo van a escuchar en la bibliografía como caja transparente. Caja transparente a mí me gusta un poco más porque una caja blanca no parece como que le puedo ver el interior, pero una caja transparente, imagínense ahora que la máquina de café es transparente. Entonces ustedes van a poder ver los engranajes, tienen como un poco más de visión de lo que está pasando. Algo muy loco hace poco tuve la suerte de viajar a Japón. Igual creo que hay en otras partes del mundo, acá no las vi, pero no importa. Hay unas máquinas como que te hacen exprimido de naranja y son totalmente transparentes. Y vos ves todo el proceso de cómo cae la fruta, las máquinas que las van achicharrando, sacan el jugo, pasa para un lado, para otro. Obviamente todo es juego para el usuario porque es interesante verlo, ¿no? Pero eso es una caja transparente-ish porque pueden ver qué está pasando. Entonces, nosotros en ese lado, y es el lado que se tienen que poner ustedes, luego de pararse en el qué tengo que hacer, están viendo el cómo está implementado algo. En el lenguaje de lo que es programación, ustedes se van a parar del lado de un código de programación y cómo codean algo para que, si yo les digo, tengo que hacer una máquina que sume 2 números, ustedes me tendrán que crear la función tal que recibe 2 números y expulsa la suma de esos 2 números, ¿no? ¿Se entendieron estas dos implementaciones? Es muy importante que las entiendan. ¿Por qué? Porque del lado del testing también se pueden hacer tipos de testeo diferentes. Después lo van a ver más adelante en clase de testing, pero esto es tan simple como test unitario de algo o testeos integrales de algo que ustedes están creando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos ok? Bien. Entonces sí, ahora mezclamos un poquitito todas estas cosas que vimos y ya podemos empezar a hablar de tipos de datos abstractos. La definición del libro es: tipo de dato abstracto es aquel que define una clase de objetos abstractos, los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre estos objetos. Esta definición no nos dice nada, pero básicamente, ¿qué vamos a hacer casi que el resto de clases de esta materia? Vamos a crear tipos de datos, como los enteros, como los strings, como los booleanos, como los chars, como todos. Vamos a crear tipos de datos en base a esos tipos de datos primitivos. Les vamos a dar funciones, les vamos a dar contenido y vamos a crear tipos de datos abstractos. Es una abstracción de un problema que yo tengo y lo que es un tipo de dato abstracto es la solución que yo estoy inventando de ese problema. ¿Sí? Un ejemplo como para interiorizar un poquitito lo que vamos a estar haciendo a lo largo de la materia. Se metió una mosca, qué divertido. Números complejos. Esa es casi que la típica y es la fácil porque no existen los números complejos hoy en día en C. No existe como tipo de dato, ¿no? Entonces, para poder implementar un número complejo, que es un problema real, una persona quiere hacer un programa que utilice números complejos. Bueno, si no hay números complejos, entonces está en ustedes ser los creadores de un tipo de dato abstracto que va a ser el número complejo, ¿sí? ¿Qué cosa, si ustedes me tienen que explicar nuevamente qué es un número complejo? ¿Cuáles son las dos cosas que dijimos que necesito para definir un tipo de dato? En este caso es un tipo de dato abstracto, pero ¿qué necesito para definirlo? Los valores que pueda tomar quizá y
Ok. y las operaciones que puedes hacer. Sí, si empecemos con los valores. ¿Qué valores, vamos a simplificarlo, vamos, bueno, no, sí, ¿qué valores puede tomar un número complejo? ¿Qué valores podría tomar? Em, ¿O cómo se definen los valores? claro, son dos enteros, Reales. claro, reales y una parte imaginaria. Una es i por el otro entero. Ok, entonces tenemos dos números. Ahí escuché que alguien más dijo reales, ¿no? Tenemos dos componentes de ese número. ¿Dónde las van a guardar? ¿Cómo las guardarían en un programa? Un struct. Bueno, un struct, ok. ¿Y qué va a tener ese struct? Esas dos partes. Esas dos partes, ¿cómo las podemos llamar? Parte real y parte imaginaria. Bien. Entonces, bueno, empecé por otro lado en la práctica, pero freno ahí. Entonces, ok, vamos a tener un struct. Ese struct va a tener una variable que va a ser la parte real y otra variable que va a ser la parte imaginaria. Después ustedes, según el problema que estén resolviendo, me sabrán decir si eso va a ser 2 ints, 2 float, 2 double, 2 lo que sea. ¿Sí? Y por otro lado, ok, ya hablamos del contenido, del valor. Me quedó rara esta diapo. ¿Qué es la otra parte que nos falta definir? Sí, ver qué se pueden hacer con esos números, con ¿Y ese qué? tipo de datos. ¿Y qué puedo hacer con ese tipo de datos? O sea, calcular el conjugado, todas esas cosas. Todas esas cosas. Bueno, ¿qué son todas esas cosas? O sea, conjugado, está bien. ¿Qué más? Suma, resta, multiplicación, división, pero todo tiene como su algoritmo, no es el mismo que... Tiene su Claro, propio no. algoritmo, claro. Tiene su propio, o sea, es algo que ustedes van a tener que crear. Podés crearlo, podés sumar. Bueno, crearlo es algo importante de tener en cuenta porque si bien ustedes lo escriben con un lapicito, en la computadora hay que crearlo, ¿no? Pero bueno, crearlo, sumarlo, restar, multiplicar, dividir, imprimir. A mí se me ocurrieron estas, pero como dijo su compañero, el conjugado y demás cosas, ¿no? Y si pensamos en los valores, ok, va a ser un struct, va a ser complejo. Yo en este caso, obviamente esto está ya creado, así que no voy a estar creando código, van a ser dos dobles, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, y esto es lo que me define un complejo. Entonces, esto, que es el contenido, y esto, que son las operaciones que yo tengo que codear, van a conformar mi tipo de dato abstracto número complejo, ¿sí? Esto, todas estas cosas, las firmas de estas funciones y el struct de esto van a estar en un archivo .h, que es un archivo encabezado que ustedes ya hoy en día conocen, ¿no? Y después, no voy a perder mucho tiempo en esto, pero van a tener que ir al punto C de ese tipo de dato abstracto y van a crear, ok, add C, que es la forma de, si yo a veces digo método, perdónenme, quiero decir función, mini explicación de por qué pasa es que esto es el puntapié que les va a dar todo para objetos. Van a ver que de tipo de dato abstracto a objetos no tienen mucho tramo. Después hay un montón de conceptos y cosas, ¿no? Pero básicamente es un struct que tiene información y las funciones que en objetos se les dicen métodos. Por las dudas, discúlpenme si yo voy a decir método en algún momento, pero acá tenemos una función que va a recibir el complejo A y el complejo B y va a guardar su valor en el complejo C. Y acá la codeamos, ¿no? C, parte real, es la suma de las partes reales de A y B. La parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias dentro de A y B. Multiplicación, división, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, lo hacemos en base a eso, ¿sí? ¿Se entendía hasta acá? O sea, ¿se entiende lo que es crear un tipo de dato abstracto a partir de la nada misma, básicamente? ¿A alguien le queda alguna duda de qué es o cómo se construye un tipo de dato abstracto? Bien. Voy a ver el chat. Tiene un segundo. Nadie habló en el chat. Ok. Bien. Retomo un segundo lo que hablamos recién del qué y el cómo. Porque acá, junto con los tipos de datos abstractos, hay un pequeño problema. No es el qué y el cómo, sino que es más bien un qué, porque el qué lo tengo siempre definido,
y 1000 comos. ¿A qué me quiero referir o qué creen que quiero decir con esto? ¿Por qué digo que hay un qué pero hay 1000 comos? Porque podrías hacerlo de otras formas. Por ejemplo, el complejo, en vez de hacerlo con real imaginario, podrías hacerlo con el módulo y su argumento. Exacto. Y porque eso te cambió el problema. Alguien te dijo que tenía que hacer el módulo. O te puedo ir más lejos. Alguien, en vez de guardarlo como 2 ints separados, porque se le cantó, lo metió en un array. La primera posición del array es la real y la segunda es la imaginaria. Oh, qué horrible. Sí, pero se le cantó. La forma, dicho mal y pronto, ¿no? Todos sus TPs, espero, van a ser distintos. Más allá de que están tratando de solucionar el mismo problema, su forma, ya de por sí la forma de codear de cada uno va a ser distinta, ¿no? Hoy en día es un poco más parecida a ChatGPT, eso es algo que tengo que entender, pero idealmente ustedes le están metiendo cabeza a todo lo que están desarrollando y cada uno tiene su particularidad y su forma de resolver las cosas. Obviamente que a problemas sencillos, como lo es un número complejo, no hay mucha magia en cómo implementarlo. Pero cuando estamos yendo a un problema más complejo y cada vez más complejo, créanme que la forma de resolverlo es infinita. Infinita no, es finita, pero es finita por la cantidad de gente que está pensando en un problema. Cada vez que yo en el trabajo tengo un request de un cliente para solucionar algo y nos juntamos con el equipo para ver cómo lo podemos solucionar, hay muchas formas de hacerlo. Más costosas, menos costosas, de más horas, de menos horas, de más complejidad, de menos complejidad, etc. Pero hay infinitas. Ejemplo gráfico, Simpsons. Lisa, programadora, está aprendiendo a desarrollar. Homero, usuario, apenas sabe usar la computadora, pero quiere un programa en particular. Hablan entre ellos dos y Lisa se da cuenta de que puede crearle una librería, puede crearle un programa, puede crearle algo que le sea de utilidad a Homero para las cosas que él está haciendo a su debido momento en la computadora, ¿no? Hablan y llegan a un acuerdo que es el tipo, que es el TDA.h. Supongamos que Lisa está creándole un tipo de dato abstracto para que Homero use, ¿sí? Ella va a implementar el encabezado que ellos estuvieron de acuerdo y que no van a modificar luego de haber hablado, y van a crear un TDA.c, que es el archivo fuente, a partir del archivo encabezado que hablaron con Homero. Esa solución se va a compilar, se va a crear un objeto, un archivo objeto, y Homero, con el objeto y con el .h, va a poder desarrollar algo nuevo o va a poder utilizar directamente la librería que Lisa le dio. Conceptos que tienen que entender. Esto es un contrato, contrato comillas, entre las dos partes. Hay una razón por la que nosotros les decimos que por favor no modifiquen el TDA.h, y es porque es un contrato, el cual, acá estaría el meme del cual no se puede romper, porque acá tengo las firmas de las funciones y tal vez la estructura de las cosas que yo voy a utilizar. Si esto cambia, si Lisa lo cambia, lo modifica, y Homero tenía un programa que estaba usando, ya sabía que iba a usar el TDA.h, entonces estaba usando las firmas de las funciones como se pusieron de acuerdo entre él y Lisa. Si Lisa lo cambia, esto no va a funcionar, esto se va a romper, no lo va a poder utilizar. Si de repente yo vengo acá y en vez de veo esto y digo add C, tengo un complejo que guardo, complejo A y complejo B. Si en vez de hacer esto yo digo, no, mejor en vez de void, que esto devuelva complejo y esto solamente recibe A y B, es válido, sí, va a funcionar, sí, pero va a funcionar para mí. El .h, si yo lo modifiqué y había alguien que tenía add C ya implementado, se rompió todo, ¿sí? Entonces, esto se le dice que es un contrato y que idealmente el .h no se puede cambiar. Además de que no se puede cambiar, hay otra ventaja, que es que Lisa solamente le tuvo que dar el .o, que si ustedes saben cómo funciona la parte de compilación, es un archivo que está en lenguaje de computadora, en lenguaje objeto.
no puede, si Homero quisiera ver cómo está implementado esto, no podría. Entonces, si yo les tuviera que decir cuál es la caja blanca de todo esto, ¿cuál sería la caja blanca? ¿Qué archivo es la caja blanca? El punto C. El punto C. Acá tenemos, y acá me van a matar con la caligrafía, pero discúlpenme, caja no está tan mal, blanca, ¿sí? ¿Cuál es la caja negra? La caja negra, bueno, no voy a ponerlo en negro, es esto. Esto de acá. Qué horrible que es escribir con mouse. La caja negra, acá yo ya sé, en el tda.h, yo tengo información de qué es lo que voy a poder hacer, si sumo, resto, multiplico, divido, qué información tengo acá adentro y lo puedo utilizar. No tengo ni idea de qué es del cómo o de cómo se implementó esto. Y eso está buenísimo, eso es un concepto que en abstracción se llama encapsulamiento en tipos de datos abstractos. Porque ustedes pueden desarrollar código y no necesitan dar el archivo fuente del código a alguien. Ustedes le pueden dar el encabezado y el objeto y eso va a seguir andando. Así como cuando ustedes descargan un juego de Steam, no se están bajando el código fuente, ustedes están bajando toda la versión compilada de ese juego. Pueden ver los assets, pueden ver cómo funciona, pueden jugarlo, pero no pueden ver cómo está codeado, no pueden acceder a los archivos internos del juego y modificarlo. No voy a hablar de mods porque ese es otro mundo, pero se entiende un poco a lo que voy, ¿no? Al menos no sin ponerse en un montón de trabajo y de esfuerzo para entender cómo está algo desarrollado. ¿Se entendió el qué y los 1000 comos? ¿Qué parte es la caja negra? ¿Qué parte es la caja blanca? ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Dónde está el encapsulamiento? ¿Todo eso lo ven? ¿Alguien le quedó alguna duda? Bien. Por fin, frénenme. Hasta acá todos los conceptos, ¿sí? Mini práctica, y esto lo agregué hace poco por un poco de feedback en su momento que llegó de algunos cursos. Nosotros a lo largo de la carrera a lo largo de la materia, vamos a ver un montón de ejemplos. De ejemplos no, de TDAs conocidos. Vamos a ver listas, pilas, colas, árboles, grafos, hashes, diccionarios, todo. Vamos a ver un montón de cosas. Muchas no solo muy útiles, sino de las que hoy en día en trabajos se siguen usando. O sea, estos TDAs son la base de los objetos de hoy en día y de muchos objetos que ya fueron creados. Ustedes van a entender cómo funcionan, pero tengan en cuenta que ya estamos hablando de cosas que se usan todo el día y todo el tiempo. Pero no solamente, y esto nos había quedado de otros cursos, hubo a veces confusión en que los TDAs que nosotros veíamos a lo largo de la materia eran todos los TDAs que había. Por si no quedó claro hasta ahora, todos los TDAs que vamos a ver en la materia no son solo esos. Ustedes pueden hacer infinitos TDAs. Pueden hacer el TDA que a ustedes se le ocurran para resolver el problema que están teniendo en este momento. De eso se trata un poco la práctica que vamos a hacer. Caso de uso que todos conocen. Quiero creer que todos mínimamente utilizaron la SUBE alguna vez. Mínimamente. Y de hecho es gracioso. Yo laburé, no en SUBE, era muy chico, pero sí laburé un buen tiempo en transporte y sí escuché y vi un poco de cómo fue el tema de gestación de tarjeta de SUBE en su momento, ¿no? Vos me quitaste las moneditas. No, te juro que no, yo no fui. Pero sí vi mucho. Yo estuve chusmeando un poco el qué pasó después. Y vamos a hablar un poco de eso y de los problemas que trae no pensar en la solución. Graciosamente en Japón siguen usando monedas. Están locos. SUBE. Si yo hoy en día, no piensen en la programación, pensemos en el problema.
Si yo les digo, bueno, toda la gente antes utilizaba moneditas para moverse en transporte público y vino alguien y dijo, che, esto no va más, este sistema es un lío porque el cambio, porque la máquina se queda sin monedas, porque el peso, porque etcétera, 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 vamos a modernizarnos, vamos a hacer una tarjeta que le permite a la gente viajar en colectivo. Ustedes son los ingenieros que están en el equipo de esto y quienes tienen que proponer un poco cómo se va a crear, cómo se va a programar esta solución. Circunscribiéndonos a lo que es el universo de la tarjeta SUBE. No me interesa que va a haber un sistema, que va a contar... Sí. ¿Qué puedo hacer si yo me abstraigo de la plata y me abstraigo a una tarjetita? ¿Cómo me define la tarjeta SUBE? ¿Es un TDA? ¿No es un TDA? ¿Podría serlo? ¿No podría serlo? Si lo es, ¿cómo me lo explican? Sí, podría Son serlo. ustedes. Bien. ¿Cómo lo planteamos? ¿Qué va a tener? ¿Qué componentes va a tener la tarjeta SUBE? Puede tener el número que identifica la tarjeta, el Ujú. saldo, si tenés, ¿cómo se dice? Si tenés un descuento Ok, al estudiante. freno ahí. ¿Alguien más? Después de eso, las Vuelvo a operaciones. Operaciones. ¿Qué operaciones? Cargarla, Decime un par de operaciones. ponerle saldo, pagar. Ok. Cargarla, poner saldo, pagar. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro caso de uso que se le ocurra? ¿Puedo cargarla? Registrarla, ahí escriben. No escriban, chicos, hablen. Bueno, acreditar, cancelarla, registrarla. Bueno, graciosamente, creo que, no sé si fue Liam, bueno, no sé quién lo dijo recién, pero identificarla era algo que no existió en la primera versión de SUBE. A ninguno de los cráneos se les ocurrió registrarla al principio. O descuentos. Los descuentos vinieron después. Imprimir el saldo o el número de identificación, muy bien, exactamente. ¿A alguien se le ocurre algo más? Yo voy en el subte, voy con la SUBE. Pongo ahí 11 de la noche, salgo de Paseo Colón, me quedaban 300 pesos en la tarjeta, el pasaje sale 500, F. ¿Qué pasó? Que Acreditar tengo saldo. un mínimo. Supongamos que son las 11 de la noche y que no tengo acreditar saldo. ¿Cómo? Que tengo un mínimo. Que tengo un mínimo. ¿O qué? ¿Qué implementa la tarjeta SUBE hoy en día? Saldo negativo. Gracias. A alguien que se quedó en saldo negativo como yo en algún punto. Pueden tener saldo negativo. Otra cosa que no existía en las primeras iteraciones de SUBE. Vos eran las 11 de la noche, estabas ahí solo en... No quiero herir sensibilidades, no sé, estabas en La Matanza solo volviéndote y eras pollo. En Lanús. Soy de zona sur por las dudas, así que puedo hablar. Saldo negativo. ¿Perdías la tarjeta? ¿Qué pasa si perdí la tarjeta y tenía 5.000 pesos puestos en la tarjeta? Hoy en día, ¿qué pasa? Si pierden la tarjeta SUBE. Zona sur, dale, no es tan terrible. Tenés tu DNI asociado, digamos. Tenés tu DNI asociado. Bueno, todas estas cosas, chicos, todo este brainstorming que estamos haciendo, además de que alguien lo debería haber hecho, es como ustedes deberían pensar el problema. Y no deja de ser la abstracción de un tipo de dato abstracto común. Es los valores, es decir, va a haber un saldo, y ese saldo espero que hubiera esperado que lo hubieran planteado como un saldo que puede irse a negativo, con un tope. Entonces va a tener un saldo, va a tener un tope negativo, va a tener un tope positivo, va a tener un DNI asociado, cosas que no tenían. No tenía saldo negativo, no tenía DNI asociado. Todo esos fueron parches que se tuvieron que ir haciendo en el sistema y que, habiendo una persona capaz con un poco más de visión de los casos de uso, podía haberlos planteado. Fíjense que mientras vamos hablando de los casos que tiene usar la tarjeta SUBE, van surgiendo estas cosas de, che, pará, ¿y si estás sin plata? ¿Y si no la podés cargar?
No, bueno, ponele un saldo negativo, está bien. Sí, pero que no sea infinito. Bueno, que no sea infinito, ponele un tope. ¿Cuánto tope? Y tiene que ser un tope fijo o variable. Y variable, ¿por qué? Porque hay inflación en Argentina. Ah, bueno. Esa discusión es la que tienen que hacer ustedes como ingenieros. A mí realmente no me interesa cómo lo programan. Esperaría que bien, eventualmente, pero fíjense que si no existe esta discusión primero de qué operaciones hay que hacer, y se largan a programar, y esta es mi chance de hablarles de los TPs, no lo van a poder hacer. O sea, va a salir mal, va a salir feo, van a largarlo a producción, por decirlo de una manera, y va a haber cosas que no pensaron, van a decir, es verdad, si alguien tenía 10.000 pesos en el coso y en la tarjeta y se la chorearon, no la podés recuperar. Ah, entonces tendríamos que asociarlas a un DNI. Es verdad. Y ahí van saliendo los parches. Manuel dice, el profe de organización nos contó que una vez cuando existía el saldo negativo pasó que dio la vuelta completa el saldo y pasó a tener 5 palos en la sube. ¡Wow! Primero, suertudo. Qué suerte. Qué lindo. O sea, perdón que interrumpo, pero pasó que nos contó explicándonos el sistema de binario y todo, pero como estaba con el binario, pues, no me acuerdo bien la explicación técnica, pero en vez de pasar al -1, pasó directamente a 5 millones, que era el tope, tipo de 0 a 5 millones. Es que se le dio vuelta la variable. Ese tipo de cosas, bueno, eso es un bug, obviamente, no entiendo que no es funcionalidad, pero esos bugs son los que, sabiéndolos, voy a volver al gaming porque es algo que me gusta, pero Pokémon en su época vieja, yo era muy chiquitito jugando Pokémon, pero había un Pokémon, comillas, que no existía, que se llamaba Missing Number, Misigno, que era un cacho de memoria random que quedaba en un espacio chiquitito del área de juego y te rompía absolutamente todo, te duplicaba ítems, te recargaba, era mágico y era espectacular, y eso era un bug, y eran cosas que uno, si sabe cómo funciona un juego y sabe dónde se guardan las variables de ese juego, puede empezar a romperlo. Bueno, ese tipo de cosas son las que no deberían ser reproducibles en la vida. Obviamente, si a alguien se le acabó el saldo negativo y se le pasó al positivo, eso es un bug, ¿no? Pero todo este ejercicio de pensamiento es básicamente pensar un TDA. Y a lo que me traslada a sus TPs es, por favor, siempre escriban qué van a hacer antes. Yo sé que es muy fácil mandarse a programar de una, pero siempre traten de hacerse un diagrama, siempre traten de escribir qué es lo que van a hacer, de cómo lo van a hacer. Obviamente eso es el README que les pedimos que tengan. Generalmente lo hacen al final. Mi invitación está en háganlo al principio, traten de entender todo esto, traten de sentarse y decir, es una sube, sí, ¿cómo la voy a pensar? ¿Saldo positivo, negativo? ¿Qué puedo hacer? ¿Crearla, destruirla, cargarla, realizar un viaje, saldo, propietario? Les va a salir mejor, les va a salir mucho mejor. Siguiente caso, lo agregué para que vean que uno puede hacer cualquier cosa y para tener una mini práctica de enunciados en general. Y para esto voy a usar el lápiz. Enunciado, supuesto enunciado, ¿no? Obviamente tenemos temática de Pokémon. Ash Ketchum me está recorriendo Kanto, quiere una Pokédex personalizada para registrar todos los Pokémon que captura. Ya leyendo esa línea, ¿qué se imaginan que van a tener que crear? Es más, vamos un poquito más. Te ha pedido que desarrolles una aplicación en C que le permita agregar cada nuevo Pokémon con su nombre, tipo, número en la Pokédex. La Pokédex crece automáticamente a medida que se agregan más Pokémon. Fin del primer párrafo. ¿Ustedes ven 2 TDAs que podrían crear para solucionar esto desde el vamos? No sabemos ninguno de los TDAs de la materia, pero hoy sabemos cómo crear uno. ¿Cuál creamos? ¿Qué TDAs tenemos en la vista? TDA Pokédex quizá y TDA Pokémon. Ok, bien. Sí, exacto. Tenemos 2 TDAs así leyendo rápido y empezando a cranear de vuelta, no programando. Decimos, ok, ¿tiene que existir una Pokédex? Tengo que registrar Pokémon. Así a simple vista son como 2 entidades, si quieren, ni siquiera le dicen TDAs, que pueden existir todavía, ¿no?
¿Por qué Ash no es una entidad, por ejemplo? ¿Por qué no lo nombró su compañero como, que no me responde la persona que lo dijo, pero ¿por qué no sugirió a Ash de entidad como TDA? Porque no Sería el usuario. Claro, Ash sería el usuario en este caso. Y por ahora, porque eventualmente el usuario podría tener una entidad, por ahora no necesito que exista como una entidad en mi programa. Si yo ahora tengo que decirles, bueno, ok, ¿qué contenido va a tener Pokédex y qué contenido va a tener Pokémon? ¿No? Empecemos por Pokémon. Leyendo el enunciado de vuelta, ¿qué variables va a tener? ¿Qué valores? Yo le tengo un nombre, el tipo. Ok, el nombre, el tipo, el número en la Pokédex. ¿Bien? ¿Ok? ¿La Pokédex qué va a tener? Datos de cuántos tenga. Datos O sea, de cuánto tengo, ok, ¿qué y, más? y va a tener a los Pokémon, o sea, va a tener acá dentro de los Pokémon. O sea, esto va a tener a esto, ¿no? Horrible el gráfico, pero se entiende. Y por último, vamos con rojo. ¿Qué acciones puedo tener, ya sea en Pokédex o ya sea en Pokémon? Sí. La Pokédex, acá, de Yapa, tenemos una acción. Debe crecer automáticamente a medida que se agregan más Pokémon. Ok, entonces tengo que agregar Pokémon, eso ya es una acción. Y bueno, y crecer lleva parte de agregar, ¿no? Pero por lo menos tengo una acción. ¿Algo más? Si siguen leyendo el enunciado. Un arreglo de Pokémones no sería así. Ahora vamos a eso, Rafael. Buscar por nombre, exacto. Acá decimos, Ash también el usuario quiere poder buscar un Pokémon por nombre y obtener tipo y número rápidamente. ¿Sí? ¿Algo más? Ya sé que esto parece súper boludo, pero les juro que es lo que no hacen a veces en algún TP. También listar a todos los que tienen capturados. Ahí está. Lista o listar los Pokémon capturados en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, después tu tarea es ayudar a Ash a crear la Pokédex, funciones, sin errores, no me interesa tanto, pero ¿se dan cuenta? Ahí da. Previamente, generalmente ustedes van a leer el enunciado y van a empezar a codearlo. No les digo que les va a salir mal, pero muchas veces va a haber errores en todo esto. Qué bueno, me lo guarda. Entonces, este análisis seguido de, ok, yo tengo dos cosas, entonces, los Pokémon y la Pokédex, ¿no? La Pokédex va a contener Pokémon. Voy a tener dos entidades. Dentro del Pokémon voy a tener el nombre, el tipo, el número. Ya de paso les puedo decir, el nombre va a ser un char, tipo va a ser un char, el número va a ser un int. Y dentro de la Pokédex voy a tener Pokémones que los voy a guardar como una lista o como un array. Y la cantidad que llevo capturada, ¿no? A grandes rasgos, lo que subrayé es lo que estoy dibujando ahora. Acá le puse una huevada, puse evolucionar, si bien no lo dice ahí, pero supongamos que además les agregué algo de que los Pokémon pueden evolucionar. Y acá puse, bueno, inicializar Pokédex, agregar Pokémon, buscar Pokémon, mostrar Pokédex. ¿Sí? Esto es ya el 50% de su README. Bueno, no el 50, pero a lo que voy es, todavía no codié nada. Y ya creé en mi cabeza dos tipos de datos abstractos, ya sé cómo funcionan, ya sé cuál es el punto H, ya sé cuál es el struct que los va a tener. Y obviamente se imaginarán que no existe en la bibliografía el TDA Pokédex o el TDA Pokémon. Pero ustedes pueden crear los TDAs que se les cante y que sean necesarios. Esto sale de hace un par de cuatris atrás, donde tuvimos un problema en el TP2, en el TP final, donde muchos alumnos dijeron, che, pero en clase nunca vimos el TDA menú. Había que hacer un menú, ¿no? Para la aplicación. Y ahí prendimos un poquito las alarmas porque fue como, no vimos el TDA menú, no existe el TDA menú, pero vos podés crear un TDA menú. No, ¿y cómo se crea? ¿Cuáles son las funciones? Y ahí nos dimos cuenta de que algo que no estaba decantando de esta clase probablemente era el hecho de que ustedes pueden crear los TDAs que quieran, con las funciones que quieran, con las cosas que ustedes quieran.
No es que si vemos lista, pila, cola, árbol, grafo, diccionario, solo pueden usar esos. Eso es una base, eso es algo que alguien vio y dijo, che, sería muy útil en la vida poder representar esta estructura. Sí, entonces la ponemos en un libro y se las mostramos a todo el mundo para que la use, pero no es lo único que hay, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió un poquito los pasos que tienen que hacer, cómo pueden encarar? Incluso esto les va a servir para hacer el README en la entrega de los TPs. Recuerden que el README es una linda parte de la nota que ustedes van a tener, o mínimamente yo les doy bola a los READMEs y cómo ustedes expresan lo que ustedes tratan de resolver. No me interesa tanto lo que codean. Liam, sí. La diferencia entre tener un TDA de esto y que sea solo un tipo de datos es que la implementación no es pública, digamos. El cómo lo hago. A ver, la implementación de un tipo de dato tipo un entero, la realidad es que tampoco es pública. O sea, vos no tenés el código fuente de cómo se hizo el int. O sea que eso es para los dos. La diferencia mayor entre un tipo de dato abstracto y un tipo de dato es que el tipo de dato nativo, llamémosle si querés, ya existe en C. No lo tenés que codear, lo podés usar siempre, lo podés usar libremente. El tipo de dato abstracto vos lo creás a tu necesidad. Lo que vos necesites, porque necesitas resolver un problema, lo codeas con el tipo de dato abstracto. También tiene el beneficio que vos mencionaste de yo lo creo, te doy el código de máquina y está encapsulado, vos no ves cómo lo implementé yo. Nosotros como correctores lo vamos a ver porque es lo que les pedimos hacer, ¿no? Pero, ¿se entiende? Más o menos, pero yo hago un tipo de dato con una estructura Sí. y hago unas funciones Ujú. para hacer cosas con ese tipo de dato. Sí. ¿Eso ya es un TDA de por sí? ¿Eso es un TDA? Sí. Ok. Lo que vamos a ver en el resto en las siguientes clases es tipos de datos que, como son bastante importantes o son relevantes, se hicieron libros, hasta se hicieron librerías con esos tipos de datos porque está bueno tenerlos, está bueno conocerlos, más allá del entero, del texto, del booleano, una lista. Hay dos cosas que van a usar un montón cuando programen. Listas y diccionarios. Son, yo diría, los dos TDAs o los dos objetos que más van a usar. Las listas se usan para todo y los diccionarios realmente que también se usan para todo. Esas dos estructuras son tan populares y existen y son tan necesarias para resolver problemas que vos no deberías tener que codear una lista cada vez que vas a hacer una lista o un diccionario cada vez que vas a usar un diccionario. Hay muchos lenguajes de programación que ya tienen la librería implementada de diccionario, de lista. Obviamente no hay una librería de Pokédex, salvo que un loco haya creado una y la haya subido a internet, pero no en un libro de texto, ¿se entiende? No sé si ayudó. Sí, sí, está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Se entendió? Bien. Seguimos. ¿Qué más hice? Ah, bueno, y acá puse alguna definición de, bueno, el struct va a ser así, el struct va a ser así. Hasta ahí todo lo que es tipos de datos abstractos. Espero que ese no sea el timbre. Chicos, perdón. Denme medio segundo, me acaban de tocar el timbre. Vengo en un segundo. Perdón. Si quieren, hacemos un mini receso de 5 minutos. Perdón.
Estoy, chicos, perdónenme. Justo me tocaron el timbre y no podían no atender. Perdón. Mal timing de mi lado. No estoy acostumbrado a las clases los jueves. ¿Están todos? Perdonen. Hice lo más rápido que pude. Gastón, sí. Perdón, pensé que era duda o pregunta. Capaz los había dejado reflexionando. Bien, seguimos. Hasta acá todo lo que es tipos de datos abstractos. De vuelta pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo quedó poco claro de tipos de datos? Esta clase es súper poco, es muy teórica, pero no de la parte técnica, así que es entendible que no tengan dudas, pero es la base de todo lo que vamos a hacer más adelante. Dicho esto, les hablo 5 minutitos más de proceso de desarrollo de software. Para mí está bueno, es algo que no se suele dar mucho antes en la carrera, pero está un poco relacionado con el tipo de datos abstractos, pero es un poco con los proyectos de software en general. Y sobre cómo encararlos y sobre todo lo que es el concepto de abstracción también. Como ustedes saben, o tal vez no tanto, proyectos de software son proyectos como todos los proyectos existentes. Siempre va a haber una fase de inicio. Esto lo pueden trasladar un poco a lo que es el TP, menos la parte de diseño tal vez, o no. Va a haber una parte de toma de requerimientos. En su TP es el enunciado. En la vida real es un cliente diciendo o comunicando que tiene un problema y se tienen que tomar ciertos requerimientos para solucionar el problema que sea, ¿no? Hay una fase posterior a eso, que es la fase de análisis. Esto es ustedes leyendo el enunciado, interpretando el enunciado y pensando cómo hacer la solución del enunciado. Acá es donde ustedes empiezan a pensar los distintos TDAs que van a tener que usar para resolver, o objetos, o lo que sea. Va a venir, bueno, acá, por las dudas, analistas funcionales es donde más van a brillar. Si algún día les interesa ver las distintas carreras que ustedes pueden hacer en informática, analista funcional es una de ellas. Después se pasa una etapa de diseño, se empieza a bajar a tierra ese diagrama que yo les mostré, esa idea que ustedes tenían de cómo van a resolver algo, empiezan a hacer un dibujo, empiezan a hacer diagramas, formas para ver si en papel tiene un poco más de sentido todo lo que ustedes pensaron solucionar en su cabeza. Acá están todos los diseñadores, acá es donde, si es un juego, se hacen conceptos de videojuegos, si es una página web, se hacen modelos de una página web, se diseñan, se muestran y se aprueban, ¿sí? Acá, obviamente, diseñadores. Implementación, ya toda la parte de la idea ya se gestó, se aprobó, ya tienen una idea de cómo hacer esto. Ahora pasamos a una parte de codearlo. Frontend, backend, bases de datos, todo lo que ustedes necesiten para crear una solución es donde empiezan a implementarlo. Acá, desarrolladores frontend, desarrolladores backend, desarrolladores full stack, ops, todo va a estar acá. Se va a armar la solución en base a los diseños que se tenían, se va a implementar todo. Y una vez que se implementa todo, se van a correr pruebas. Acá están todos los que van a ser o quieran ser QAs en su momento, ¿sí? Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de volumen, pruebas de usuario, pruebas de aceptación. Todo ese tipo de testeo se va a hacer sobre su solución. En este caso sería lo equivalente a submitear la entrega y que el Chanubot les lea todo y diga su TP pasa las pruebas o no las pasa. Que esté aprobado o no el TP es otro tema, por decirlo de una manera, pero se supone que si pasa todas las pruebas y no hicieron nada chancho, debería estar aprobado, más allá de la nota mejor o peor, depende de cómo esté hecho el TP. La parte de ciberseguridad, por ejemplo, no entra ahí. La parte de ciberseguridad es un mundo aparte en el sentido de es un proyecto distinto, pero lo podés encarar como otro proyecto de software, la parte de ciberseguridad. Si vos necesitas, toco de oído por amigos que laburaron en ciberseguridad, pero si vos tenés que probar la fortaleza de un sistema de un banco, por decirlo de alguna manera, va a haber una fase de requerimientos, va a haber una fase de análisis, porque vos tenés que ver cómo vas a romper ese sistema, van a diseñar cómo van a hacer el ataque, en este caso, que van a hacer, y después van a ejecutarlo. Esta parte está un poco combinada porque tal vez no estás codeando, tal vez estás directamente atacando o haciendo una auditoría de ese sistema. Por otro lado, si estás creando los sistemas de defensa,
toda esta parte sigue existiendo porque ustedes siempre van a tener que hacer un diagrama o algo antes de encarar un proyecto. Y la parte de implementación va a ser crearlo, desarrollarlo y testearlo ante amenazas. Depende mucho ya lo que ustedes quieren hacer dentro de lo que es ciberseguridad. No estoy apuntando a dar una clase de ciberseguridad, pero se encara como cualquier otro proyecto. No es que es un ítem más. Y si vos estás diciendo, che, la seguridad que tiene mi programa, porque puede ser información sensible, de vuelta, sistema de banco, imaginémosle, dentro de las pruebas vas a tener las pruebas de seguridad que van a estar en un proyecto. Y ahí entra todo lo que es ciberseguridad, que más allá de estar en las pruebas, tendría que estar en requerimientos, tendría que estar en el análisis, en el diseño y en la implementación, si no, el sistema no va a ser fuerte. ¿Te ayudó a responder? Bien. Bueno, pruebas. Y después tenemos la fase de deployment, instalación de un producto. Ahí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que ese es el fin de un proyecto de software? Faltaría mantenimiento. Exacto. Los proyectos de software, distintos de proyectos de, no sé, construir un puente, voy a decir cualquier cosa, tienen una fase que es mantenimiento. Se supone que cualquier proyecto de software que no sigue con mantenimiento es un proyecto muerto. Muerto porque las tecnologías avanzan, las cosas se modifican y se transforman y en general tenemos la ventaja de que esos proyectos siempre están activos. El día que ese proyecto deja de recibir mantenimiento es el día donde ese proyecto probablemente se muera. Lo mismo pasa con juegos. Ya sé que repito mucho el ejemplo, pero pasa lo mismo. Cualquier juego que tiene un servicio activo online, el día que, no sé, Fortnite lo dejen de actualizar, se va a morir. Se va a morir porque su cadencia hace que se muera. Al no recibir más updates, la gente deja de estar engageado con ese juego. Entonces, todo eso hace que se disparen nuevas features que vuelven a disparar toda esta cadena que va abajo. Esto se los muestro a veces porque hay una creencia de que si estudian ingeniería informática es porque van a programar. Si alguien está solo interesado en la parte de programación, porfa, evalúe si es la carrera que quiere hacer, porque la idea no es crear desarrolladores, la idea es crear gente que piense, es decir, ingenieros. Y ustedes deberían formar parte o poder formar parte de cualquiera de estas etapas. Porque si bien muchos entran a trabajar por implementación, porque es la mano de obra y es el desarrollo y es un foco de la materia, ustedes deberían ser capaces de tomar requerimientos, de poder hablar con un cliente, de poder analizar. Que les guste o que no les guste es otra cosa, es otro tema. Eso ya son gustos personales. Yo, particularmente, a mí me encanta implementar, me encanta desarrollar para mí, no para una empresa. Es algo que en su momento me quemó bastante la cabeza y a mí, que yo me considero, comillas, bueno en tomas de requerimientos, en análisis, en face to face con el cliente, vivo un poco más en este mundo. Eso no significa que no puedo hacer esto. Tengo proyectos personales que son de desarrollo de videojuegos, pero no de otra manera. Sin embargo, siendo ingeniero, puedo estar en cualquiera de estas partes. Puedo estar involucrado con la fase de QA y ustedes deberían conocer cada uno de esos procesos. Lo tiro porque a veces hay gente que está en el lado de, yo no solo quiero programar, buenas noticias, pueden hacer cualquier otra cosa, o gente que cree que solo va a programar y pueden hacer la idea es que puedan hacer cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Literal, esto lo considero, esto no está aparte, no les vamos a tomar una prueba de esto ni nada, es algo que yo meto dentro de la materia porque me parece importante. Siento que a veces no se habla en primeros años y es como, si solo quieren desarrollar y solo desarrollar, hagan cursos de desarrollo, hagan un terciario de desarrollo, no se coman una materia una carrera de ingeniería. No soy yo echándolos de la materia de la carrera de ingeniería, soy yo diciéndoles, tengan en cuenta qué es lo que quieren hacer en ese momento y no se desmotiven si creen que solamente era programación. No, pueden hacer un universo de cosas distintas. He recibido a veces preguntas de ¿cuándo hacemos videojuegos? Tampoco es eso, tampoco van a hacer videojuegos en esto. Pueden hacerlo, tienen una gran base, tienen que aprender muchísimo más. La focalización viene después.
pero la idea de esto es darles todo un panorama de cosas que van a poder hacer eventualmente. Gran parte de esto, con esto cierro, se lo juro, es un problema como el que muestro acá. Este es un chiste viejísimo. De hecho, es tan viejo que me costó encontrarlo en mejor resolución, pero espero que se lea. Básicamente dice, así lo explica el cliente, así lo entiende el jefe del proyecto, así se diseña, así lo escribe el programador, marketing te lo va a vender de esta manera, así se documenta. Desgraciadamente no hay mucha documentación en muchos proyectos, yo siempre los voy a invitar a que lo hagan. Así se va a funcionar la versión instalada, acá es lo que se le facturó al cliente o que ustedes pagaron como usuarios, este es el soporte previsto y esto es lo que realmente se necesitaba. A mí me gusta este chiste, de vuelta, comillas chiste, porque es un poco lo que les estoy diciendo acá y que se tiene que ver con TDAs. Los TDAs, los tipos de datos abstractos, la abstracción, es un problema de comunicación. No es un problema de programación. Toda la clase de hoy la puedo, creo, que dar en la Facultad de Filosofía y Letras y probablemente, si bien no se va a entender algunas cosas, muchas sí se va a entender. Las demás clases que tenemos teóricas no tengo el espacio de hacerlo y hagamos TDAs y desarrollémoslos y veamos la parte teórica. Pero es un problema de comunicación. Es que también ustedes van a ser capaces de entender el enunciado que yo les doy o lo que el cliente les está diciendo que quiere y cómo lo van a traducir en lo que realmente se necesita. Es muy difícil, a pesar de que parezca re boludo, con problemas complejos, entender la necesidad real de alguien y trasladarla a un programa o a una solución que sirva. Por eso, este es mi momento de decirles, ejerciten eso, ejerciten el pensar. En los enunciados, creen un diagrama. Yo voy a ser para algunos, yo voy a ser la persona que les esté preguntando cómo pensaron el TP. La corrección obviamente va a estar la corrección de cómo lo desarrollaron, pero es importantísimo ver cómo lo pensaron. Tómense el tiempo de hacer un diagrama, tómense el tiempo de escribir algunas cosas, tómense el tiempo de hacer un dibujo en papel, en donde sea, y después vuélquenlo en un README, porque lo importante es entender cómo ustedes pensaron algo, no cómo se solucionó, porque en definitiva le pueden pegar 40 veces a Chanutron o a Chanubot y arreglar todas las cositas de programación y que más o menos funcione, pero el pensar una solución es bastante más complejo, sobre todo cuando el problema se complejiza y no es hagan una lista. Piensen en el qué antes de meterse con el cómo, tengan en claro las ideas, sean claros a la hora de transmitirlas. Yo le doy mucha bola a esto, soy medio infumable, perdónenme los chicos que me tengan de corrector, pero a mí me interesa que puedan transmitir qué pensaron y cómo lo pensaron. Y piensen en el contrato del TDA, obviamente no toquen el punto H, no agreguen cosas fuera de lo que están haciendo. Concéntrense primero en solucionar el enunciado, una vez que ya lo tengan, quieren hacer algo extra, quieren hacer algo más, háganlo, pero concéntrense también en el problema que están solucionando. Fin de todo esto, y ahora vamos a preguntas. ¿Por qué usamos TDAs? Manejan la abstracción. Esta abstracción nos va a servir para simplificar la realidad, despojándonos de complejidades que no nos importan dentro del problema que solucionamos. Encapsulen. Los TDAs fomentan el encapsulamiento. Es una propiedad, como ya vimos, en donde vamos a exponer la menor cantidad posible de información de cómo algo está implementado. El punto H encapsula un montón. Dicho esto, recuerden el concepto de modularización para sus funciones, recuerden las responsabilidades dentro de cada una de las funciones, sepárenlas en distintas responsabilidades, no hagan una mega función monolítica que solucione todo. Localización del cambio. Es mucho más fácil cuando hay errores dentro de un programa. Si ustedes tienen varios TDAs que están funcionando juntos para solucionar un programa, para solucionar un problema dentro de un programa, si falla algo, es más fácil encontrar ese problema, porque si falló algo a la hora de ordenar una lista, ustedes no van a ir a los 10.000 TDAs que tienen funcionando, van a ir al TDA lista y van a buscar qué pasa con eso y van a tenerlo contenido en un punto C o en un punto H. Eso está buenísimo porque pueden ver dónde están los cambios que hay que hacer y dónde están los errores que ustedes tienen, ¿sí? Llévense estas tres cosas de por qué se usan los TDAs.
piensen un poco todo lo que vimos. Fin de la clase por hoy. Hoy fue súper teórica. Son bastante más concretas las que vienen. De hecho, la que viene ahora creo que es el próximo martes, es larga porque son 3 TDAs en una clase. Preguntas. Meme viejo probablemente, pero bueno, algún día lo actualizaré. Preguntas, dudas de todo lo que vimos. Todo lo puesto en el tipo de dato debería ser posible acceder por el usuario o de eso se encargan las funciones. Lo que vos pones en el punto H, funciones, y si pusiste estructura, aunque no siempre podés poner el structure en el punto C, por ejemplo, pero todas las funciones que están en el punto H son accesibles para el usuario. Si vos tenés una función que necesitas vos o que te conviene hacer, pero que no es parte del TDA, pero no es parte del punto H, vos lo podés hacer en el punto C y esa función va a quedar como privada. El usuario no la va a poder usar, pero vos dentro del punto C la podés usar en todo momento. No sé si es exactamente lo que quería saber. ¿Soluciona la pregunta? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Amenazas? ¿No? ¿Estamos bien? Le voy a tener un mensajito a Lucas. Lucas, ¿estás por ahí por las dudas? Si no, me olvidé de mandarle un mensaje. Ahí le voy a mandar.